Buenos días, hermanos. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a comenzar de rodillas, vamos a arrodillarnos para orar. Santo Padre, Creador de todas las cosas, Dios y Rey del universo, ayúdame a hacer esta oración. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestros corazones. Si hay, Señor, mancha, impureza, inmundicia, tal vez rebelión en nuestros corazones, estamos pidiendo, Señor, perdón en este momento. Lávanos en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, de toda ofensa que hayamos cometido contra ti. Señor y Dios, tu promesa es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Queremos disfrutar de esa paz, Señor, de tal manera que la carga de la culpa, de la culpabilidad, sea removida de nuestros hombros en este momento. Que sintamos, Señor, que la garantía tuya del perdón es un hecho, Señor, que no sentimos culpa. Señor Jehová, si hay aquí presentes espíritus inmundos, porque Jesús me dio poder y autoridad sobre todos estos ángeles caídos, incluyendo su líder, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda y que salgan de este santo templo. Y si durante el transcurso, Señor, de esta presentación, entran aquí personas poseídas por demonios o acompañadas por demonios, deja, Señor, a esos espíritus malos afuera de tu santa casa de oración. Únicamente, Señor, queremos la presencia de tus santos ángeles de luz y que tu Espíritu Santo se sienta a sus anchas, derramándose en cada corazón. Tráenos inteligencia espiritual, discernimiento espiritual, para comprender el tema tan delicado de este capítulo número 12. Señor y Dios, acompaña y protege a los que están a camino y bendice, Señor, a aquellos que están viendo este video en sus hogares o en algunos otros lugares. Por favor, Padre eterno, ayúdanos a cumplir nuestra misión como adventistas del séptimo día. Ayúdanos a arrancar de las garras del maligno a aquellos hijos tuyos que están engañados en la iglesia de Roma, en Babilonia. Gracias, Señor, por escucharnos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como es nuestra costumbre ahora, estamos colocando aquí, para quienes están viendo el video, el capítulo número 12, capítulo número 12, la iglesia de Roma no bautiza sus feligreses. Voy a repetir el título: la iglesia de Roma no bautiza sus feligreses. Y voy a leer ahora de la palabra de Dios, de la Biblia. Jesús declara, esto es muy importante: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero la iglesia de Roma no bautiza a sus feligreses. También en Mateo 28, 19, el Señor Jesús ordenó: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde hace muchos siglos la Iglesia de Roma
dejó de bautizar sus feligreses. Hoy en día no existe un solo católico bautizado. ¿Por qué? Muy bien, vamos a comenzar con este título. Por falta de autoridad. La Iglesia de Roma no tiene autoridad. A causa de que la Iglesia de Roma no tiene ninguna clase de autoridad que pudiese provenir del Señor, pues es una institución ilícita. ¿Por qué? Porque el sacerdocio fue abolido por Jesús. ¿Por qué más? Porque es una falsificación del cristianismo. ¿Por qué más? Por muchas otras razones. Todas sus enseñanzas que se opongan a las enseñanzas del Señor en la Biblia demuestran que es una iglesia apóstata, engañadora y profana. Sus absurdas enseñanzas en cuanto al bautismo conllevaron a que hoy no haya un solo católico bautizado. Se cree que aproximadamente 16% de la población del mundo sea católica, más o menos 1.300 millones de personas, y no hay uno solo bautizado. Y pocos de ellos entienden esto, porque ya algunos ya lo entendieron. Bueno, vamos con un título. Mucha atención a este título. El bautismo del etíope. Para los que estamos familiarizados con la Biblia, sabemos que el etíope, que era el tesorero de la reina Candace de allá, de Etiopía, era un adorador de Dios. ¿Cómo llegó a ser un adorador de Dios un pagano, un etíope? Los hebreos habían sido esparcidos por todo el mundo y a donde ellos iban, llevaban los pergaminos de la Torá, de las Sagradas Escrituras, y Dios conducía a muchos de esos paganos a observar esos pergaminos, y así muchos de ellos llegaron a ser adoradores del Dios verdadero. Pues el etíope había ido a adorar a Jerusalén, y cuando él regresaba, el Espíritu Santo personalmente envía a Felipe para que se acerque allí al séquito, porque él llevaba un séquito, y él iba dentro de un carruaje, un carruaje, y él escucha que estaba leyendo el profeta Isaías, pero no entendía lo que leía. Y Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y él, ¿qué dijo? ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y estaba leyendo lo que hoy conocemos como el capítulo 53 de Isaías, que profetizaba los sufrimientos, la angustia, la agonía, la tortura, la humillación, el escarnio de Jesús. Y dice la Biblia que partiendo de esta escritura, Felipe le predicó el evangelio, la salvación por Jesús. Y el etíope, que ya era un adorador de Dios, ¿qué significa? Que era un hijo de Dios, porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Obviamente que aceptó a Jesús como su Salvador. Y pasaban por un lugar donde había mucha agua. Y el etíope le pregunta a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Cómo él vino a saber del bautismo? Obviamente en su estadía en Jerusalén tuvo que saberlo, y es probable que Felipe le haya dado más información. ¿Qué le dice Felipe? Pues bien, si tú crees en Jesús, si tú crees en la salvación por Jesús, yo te puedo bautizar. Y él dijo, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y descendieron ambos al agua, y Felipe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo sumergió en el agua. ¿Eso qué significa? Lo bautizó. La palabra original griega para bautismo significa sumergir en agua. Y luego que salieron del agua, subieron del agua, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y se halló en otro lugar, como a 150 kilómetros de allí. Y el eunuco no lo vio más.
El caso es que este acontecimiento, repare lo que voy a leer, por ocasión del bautismo del etíope, el Señor dejó plasmadas en la Biblia 7, preste atención, 7 informaciones claras y valiosas acerca del verdadero bautismo y de la manera bíblica correcta para bautizar ¿a quién? A aquel que acepta a Jesús como su Salvador, su Rey y su Dios. Concéntrese, vamos a enumerar cada una de esas 7 informaciones. Primera, el etíope era un adorador verdadero del Dios Creador. La Biblia lo dice en Hechos 8:27. Leo de la Biblia. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Primer requisito, el bautizado ya debe ser un hijo de Dios, ya debe estar adorando al Dios verdadero. Segundo requisito, segunda información, este adorador del Dios verdadero era un buen estudiante de las Sagradas Escrituras. Leo de la Biblia, Hechos 8:28, el etíope volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. ¡Qué maravilla! Era un estudiante de la Biblia. Tercera información, él estaba listo para recibir la salvación y ser bautizado. Fue por esa razón que el Espíritu Santo personalmente envió a Felipe a evangelizarlo. Leo de la Biblia en Hechos capítulo 8 versículo 29. Escuche qué maravilla. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, repare que el Espíritu Santo es una persona, habló con Felipe y le dijo, llégate y júntate a ese carro. Qué privilegio el de este Felipe. El Espíritu Santo en persona lo condujo para que evangelizara a este etíope. ¿Qué relación tenía Felipe con el Espíritu Santo? Que podía él hablarle de manera personal. ¡Qué maravilla! Cuarta información, este Hijo de Dios aceptó la salvación en Jesús explicada por Felipe. Leo de la Biblia, Hechos 8:35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Quinta información, la inmersión del etíope en el agua, o sea, el bautismo, se hizo en un lugar donde había suficiente agua para que él pudiese ser sumergido completamente. Leo de la Biblia, Hechos 8:36. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Sexta información, Felipe lo bautizó al confirmar que el etíope entendió, creyó y aceptó la salvación en Jesús y a Jesús como el Hijo de Dios. Esto es un requisito bíblico para ser bautizado. Ya lo leímos en el primer versículo al iniciar esta exposición de Marcos 16, 15, 16. El que creyere ¿qué? Al Evangelio, la salvación en Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien, leo de la Biblia, Hechos 8:37. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, escuche, de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Escuche la respuesta del etíope. El etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cumplió el requisito. Eso ya lo vamos a desmenuzar, está en Juan 1:12. Séptima información, preste mucha atención. Ambos, el etíope y Felipe, descendieron al agua
Y después de que el etíope fue sumergido en el agua, o sea, después de haber sido bautizado, bautizado significa sumergido completamente en agua, ambos subieron del agua, lo cual demuestra que allí había agua en abundancia. Leo de la Biblia, Hechos 8:39. Entonces mandó parar el carro, él iba con un séquito. Hoy, ¿cómo le llamamos a lo que se llamaba un tesorero de las finanzas, de la reina? ¿Cómo le llamamos hoy en día? En muchos países se le llama ministro de Hacienda. Bueno, entonces mandó parar el carro y los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua. Y Felipe lo bautizó. ¿Qué significa? Lo sumergió en el agua, en el triple nombre de las tres potestades superiores del universo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y él siguió su camino, que dice allí, gozoso. Usted se puede imaginar. Ya vamos a dar un poquito más de información acerca del significado del bautismo. ¿Por qué la Biblia es tan detallada en cuanto al hecho de que había agua suficiente para sumergir un adulto? Porque el Señor quería dejar claro que bautizar un creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe ser hecho a través de inmersión en agua suficiente. Título, preste mucha atención a este título. El bautismo simboliza la unión del pecador con Jesús. Leo de la Biblia, de labios del apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Qué significa eso? Significa que hay mucha gente que no fue bautizada unida a Jesús. O sea, cuando fue bautizada no tenía a Jesús entronizado en su corazón. Cuando fue bautizada no había hecho una amalgama con Jesús. Cuando fue bautizada no era participante de la naturaleza divina. Cuando fue bautizada no era convertida. Por eso él esclarece el requisito para que la simbología que vamos a leer se cumpla. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús significa que unidos a Cristo Jesús, cuando hemos cumplido ese requisito, preste atención a la simbología, dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados. Él está hablando de la sepultura líquida. Sepultura líquida. Usted es sepultado en el agua, simbolizando la muerte de Jesús. Aquí está. Porque somos sepultados en el agua, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Para muerte al mundo, muerte al pecado. Ya lo voy a desmenuzar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo es tipología. ¿Por qué? Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6, 3, 4, 5. Atención a la explicación. Cuando un pastor, recuerde, aquí ya desmenuzamos que Jesús acabó con el sacerdocio. Recuerde que aquí ya desmenuzamos que Jesús estableció el pastorado. Cuando un pastor sumerge en agua un creyente en Cristo que realmente está unido a Cristo, ya ha sido transformado, convertido, la gente le pregunta, ¿qué pasó con el lenguaje soez y vulgar que antes utilizabas? El lenguaje común del mundo. Ahora tu lenguaje es puro, tus maneras son delicadas y finas. Andas con una Biblia debajo del brazo, queriendo conducir a todo mundo a Jesús. ¿Qué te pasó? Cuando eso lo percibe el mundo,
podría ser una evidencia legítima para Dios de que ese hombre está unido a Cristo. Vuelvo y enfatizo. Cuando un pastor sumerge en agua, escuche esto, un creyente en Cristo que ya se unió a Cristo en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, literalmente lo está bautizando, o sea, lo está sumergiendo por completo en agua. Así lo está dedicando. Escuche, el testimonio de Jesús explica por qué se usan los nombres de las tres potestades superiores del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque lo está dedicando a partir de ese momento. Si está unido a Cristo, lo está dedicando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Si aquel que fue bautizado estaba unido a Cristo, vuelvo y enfatizo, ¿por qué? Porque es Pablo el que lo enfatiza. Su bautismo simboliza 5 cosas. Primera, simboliza su fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Segunda, simboliza su muerte a la vida de pecado. Tercera, simboliza su resurrección a una nueva vida que debe haber acontecido días o semanas o meses atrás. Cuarta, simboliza su previa unión con Jesús. Y quinta, simboliza su fe en la resurrección de los muertos justos. El Hijo de Dios que se bautiza cumpliendo los requisitos bíblicos ha firmado un contrato, dice el testimonio de Jesús, de lealtad recíproca con las tres potestades superiores del universo. Es más, el testimonio de Jesús añade que de ahora en adelante lleva la firma del cielo. Atención a este título. Voy a colocarlo aquí, Título: el bautismo en el testimonio de Jesús. En el testimonio de Jesús, el cual es el espíritu de profecía de la única iglesia verdadera, la iglesia adventista del séptimo día, nuestro Salvador nos brinda estas 5 informaciones acerca del bautismo. Primera, es la gracia de Cristo la que da vida al alma. Separado de Cristo, el bautismo, como cualquier otro rito, es una forma sin valor. Si la persona está separada de Cristo, ¿para qué se va a bautizar? Si el apóstol Pablo dice que debe estar unido a Cristo para poder que se cumpla en él toda la simbología del bautismo. Esto está en el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, capítulo 18, final del párrafo 10. Segunda información: el bautismo puede repetirse vez tras vez, pero no tiene poder inherente para cambiar el corazón humano. Lo leo del manuscrito 78 del 17 de junio de 1898. Si la persona no se une a Cristo, no importa si lo bautizan 3, 7, 8, 10 veces, de nada le sirve. Sumergirlo en el agua de por sí sola no lo va a cambiar, no lo va a transformar. Tercera, el bautismo no transforma en cristianos a los niños, ni a los adultos, ni a los ancianos, ni los convierte. Conducción del niño, capítulo 76. Cuarta, y aquí están los requisitos para bautizar un niño en la iglesia adventista del séptimo día. Le está hablando a los padres: bienvenidos sean los hermanos, bienvenidos. Vamos a acomodarnos, vamos a conservar la reverencia y el orden y el silencio. Atención a estos 4 requisitos. El primero, aquí le está hablando a los padres. Después de trabajar fielmente, los padres deben trabajar fielmente para la conversión de sus niños.
Primer requisito, trabajar fielmente por sus hijos. Si estáis convencidos de que vuestros hijos comprenden el significado de la conversión, el niño ya tiene 9 años, pero no entiende el significado de la conversión, no está cumpliendo el segundo requisito. Tiene que comprenderlo. Vamos al tercero. Si estáis convencidos de que comprenden el significado del bautismo, lo que aquí estamos explicando en gran manera, pero usted le explica una y otra vez, si él no entiende el significado del bautismo, no está cumpliendo el requisito. Y el más importante y el cuarto y último, padres, si estáis convencidos de que vuestros hijos son verdaderamente convertidos, entonces y solo entonces sean bautizados. ¿Dónde está eso? Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 392. ¿Quiere reconfirmar que debe ser convertida la persona para que se pueda bautizar? Bueno, aquí está el quinto texto del testimonio de Jesús. Concéntrese, por favor. Durante años se ha dado instrucción sobre este punto, señalándose la necesidad de cultivar un interés que se ha suscitado y no abandonarlo en ningún caso hasta que todos se hayan decidido por la verdad y hayan experimentado la conversión necesaria para el bautismo. Está en el maravilloso libro El Ministerio Pastoral, página 149, párrafo 3. ¿Qué es necesario para bautizar a una persona? La conversión. El apóstol Pedro lo dijo, convertíos, allá en Hechos 3:19, convertíos, arrepentíos, convertidos y después sed bautizados. Bueno, vamos con otro título. Mucha atención a este título. Enseñanzas de Roma en cuanto al bautismo. Ya vimos lo que enseña la Biblia y lo que enseña el testimonio de Jesús. Ahora vamos a considerar lo que enseña Roma, Babilonia, la iglesia de Roma, la iglesia católica. Vamos a ver qué enseña. Vamos a comprobar que las enseñanzas de la iglesia de Roma en cuanto al bautismo bíblico son una tergiversación y una distorsión, a pedir acá al niño que esté quietico, y una distorsión de las enseñanzas de la Biblia y del testimonio de Jesús. Muy bien, en internet, gracias a Dios por el buen uso que los hijos de Dios le dan a internet, mucho cuidado con internet. En internet, en el sitio católico más visitado, se llama el CatholicNet, eso significa la red católica. En este link, bueno, ahí tengo el link, ese es el link. Encontré este artículo con este título: El sentido e institución del bautismo. Leo una publicación oficial de la Iglesia Católica. Escuche. El bautismo es el sacramento por medio del cual el hombre nace a la vida espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia, haciéndonos partícipes de su misión. Está en el Catecismo Católico, esta versión de ese catecismo es la página 1213. Primero, sacramentos no son encontrados en la Biblia. En la Biblia solo habla el Señor de ordenanzas, o sea, ritos. Ordenanzas son ritos, son ceremonias. Segundo, la Biblia no enseña que el bautismo es un evento sobrenatural a través del cual nacemos a la vida espiritual. No, qué maravilloso sería que el pecador, sea el que sea, por ser sumergido en agua, automáticamente tuviese toda su naturaleza transformada, fuese convertido, fuese participante de la naturaleza divina. Qué maravilloso sería.
Imagínense, no habría cizaña en la iglesia, porque todo mundo bautizado, toda persona bautizada sería trigo, sería hijo de Dios. La Biblia no enseña eso. La obtención de la vida eterna, el nuevo nacimiento, la conversión, la transformación, el ser nuevas criaturas, escuche esto atentamente, usted que está viendo el video, es enseñado con sencillez en la Sagrada Biblia en estos pasajes. Yo quiero que nos concentremos, por favor. Juan 5:24, leo de la Biblia Católica Félix Torres Amat. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé y quedarás cambiado en otro hombre. ¿Cómo? Esto es un texto del Antiguo Testamento. En 1 de Samuel, capítulo 10 y el versículo 6. Perdón, esto es de la Nueva Biblia de Jerusalén. ¿Cómo es que acontece? Si usted acepta, el Espíritu del Señor viene sobre usted con poder y lo transforma en una nueva criatura. Esto que estoy leyendo fue escrito, registrado, algo así como 1000 años antes aproximadamente, antes de que Juan Bautista comenzase a bautizar. Ahora sí leo el primer texto, que sí es de la Biblia Félix Torres Amat, Juan 5:24. Quien escucha mi palabra, dice Jesús. ¿Cuál es el primer requisito? Escuchar la palabra de Jesús. Segundo requisito, y cree a aquel que me ha enviado. El Padre envió a Jesús. Cree al Padre el testimonio que dio por ocasión del bautismo de Jesús, por cierto, y la Biblia dice que él fue sumergido por el Juan Bautista en el río Jordán, y saliendo del agua se arrodilló, y allí de rodillas hizo una oración fervorosa, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corpórea de paloma, y se abrieron los cielos, y de arriba de los cielos la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús dice, y cree al que me ha enviado, es una referencia directa a ese acontecimiento. El mismo Padre dijo, este es mi Hijo amado, desde los cielos. Cuando cumple esos dos requisitos, ese que cree al Padre y escucha la voz de Jesús, comienza a disfrutar de estas tres cosas. Primera, tiene la vida eterna. Aquí no dice tendría, no dice tendrá. Si oye la voz de Jesús, si le cree al Padre, Jesús garantiza, tiene vida eterna. Segunda cosa de la cual disfruta, dice, no incurre en sentencia de condenación. Ese no será condenado. Está en armonía con Romanos 8:1. ¿No sabéis que todos los que estamos unidos a Cristo, para los tales no hay condenación? Y la tercera, ha pasado de muerte a vida. Dejó de ser un muerto espiritualmente hablando para ser una criatura viva, porque tiene la vida de Dios. Déjenme colocarlo de esta manera. ¿Cuál fue el primer texto que leí? El Espíritu Santo vino sobre él con poder, entró en él, transformó su naturaleza, ahora recuperó lo que Adán perdió en el paraíso. ¿Qué perdió Adán en el paraíso? El Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, aconteció esto. Cuando la persona se convierte, obtiene el Espíritu Santo, con el cual no nació. Salmo 51:5, en pecado he sido concebido, y en maldad fui formado en el vientre de mi madre. Salmo 58:3, se descarrían los impíos desde el vientre materno, nacen y ya están hablando mentiras. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado y nacemos sin el Espíritu Santo. Por eso Jesús habló de un segundo nacimiento. Juan capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Es necesario que nazcas una segunda vez. El primer nacimiento no sirve. Nacimiento del agua y del Espíritu. Sigo leyendo. Todos los textos que tengo acá son de la Biblia Católica. Mucha atención. El próximo dice,
Por tanto, el que está en Cristo, o sea, el que está unido a Cristo, es una nueva creación, dice esta versión de la Biblia católica. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y esto está en 2 Corintios 5:17, Biblia católica, Nueva Biblia de Jerusalén. Muy buena la traducción, es una nueva creación. Puede imaginárselo con el Espíritu Santo viviendo dentro de él, es una nueva creación. Me gusta el lenguaje de esta Biblia, dice, todo lo viejo pasó, todo es nuevo. ¿Alguna palabra hasta ahí sobre bautismo? No, el bautismo no tiene nada que ver con la conversión. Lee otro texto también de la Biblia católica, Efesios 2, 5 y 6. ¿Por qué Jesús dijo que pasó de muerte a vida? En Juan 5:24. ¿Por qué? Lo voy a leer. Aun cuando estábamos muertos por los pecados y éramos objeto de su cólera, nos dio vida en Cristo y nos resucitó con Él. Aquel que recibe el Espíritu Santo que transforma su naturaleza, el apóstol Pablo lo está llamando como resucitado, espiritualmente hablando. Otro texto de la Biblia católica, esta es la Biblia Félix Torres Amat, Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron, a Jesús, ¿qué significa que lo recibieron? En la Iglesia Adventista del Séptimo Día significa que oyen la voz de Jesús, ya lo escuchamos, que aceptan toda la Biblia, los 66 libros, pero aquí hay algo más que se llama el testimonio de Jesús. Reciben a medida que se va informando todo el testimonio de Jesús. Y el otro requisito, que son los que creen en su nombre. ¿Qué es eso? Los que creen en su nombre. Alguien dirá, pues dígame qué significa el nombre. El nombre Jesús, ese nombre, que en el griego es Iesous, viene del original hebraico, que es Yeshua o Yehoshua, dicen algunos, pero yo prefiero Yeshua, y significa nada más y nada menos, léalo en Mateo 1:21, Jehová el Salvador. Cuando aquel que es evangelizado cree que ese carpintero lleno de callos, con la ropa más modesta, todo cubierto de polvo, es el Rey del universo, es el Dios creador, escuche lo que la Biblia dice que le acontece, pero primero tiene que haber cumplido el primer requisito, ¿cierto? Tiene que recibirlo. Dice, les dio poder de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Hay alguna palabra aquí acerca del bautismo? No. Solo que el versículo 13 es más claro todavía. Y esta versión la escogí de la Félix Torres Amat porque es mucho más clara. Los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de carne, ni de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Está hablando del segundo nacimiento. ¿Alguna palabra aquí sobre bautismo? Nada. Juan 1:12. Tercero, la Biblia no enseña que el bautismo es un evento sobrenatural a través del cual somos liberados del pecado, como leímos ahora en la versión católica, para los que están llegando. El apóstol Pablo confirma que el pecado continúa viviendo en nosotros a pesar de que ya hayamos sido convertidos, a pesar de que el Espíritu Santo viva en usted. El pecado no es removido del pecador, el pecado continúa allí. Vamos a leerlo. Y a pesar de que también haya sido bautizado, porque no hago el bien que quiero, se lamenta el apóstol Pablo, sino el mal que no quiero, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién está hablando? El autor de 13 libros de la Biblia. Este hombre vio a Jesús con sus propios ojos resucitado, llegando a Damasco. Mire qué maravilla, este hombre está diciendo, el pecado vive en mí.
Y sigue diciendo, ¿puedes venir aquí al frente? Sí, ven al frente. No, simplemente quisiera... Entonces acércate para que el audio lo coja. Ok. Es una pregunta que de pronto puede traer, no sé si alguna contradicción al punto 3 y 4. Porque el mismo Pablo que escribe Romanos, después escribe, después de más o menos 8 a 9 años, dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sí, pero... Y si Cristo mora en mí, ¿puede vivir el pecado en mí? Sí, aquí más adelante vamos a leer que lo que tú confirmaste aquí el miércoles, que solamente será removido el pecado de nosotros cuando esto corruptible sea revestido de incorruptibilidad. ¿Qué significa? En esa ocasión el pecado será removido de nosotros. El pecado va a permanecer ahí hasta que muramos, y si somos resucitados vamos a ser resucitados sin pecado. Pues ya no vivirá en nosotros. Yo sí tengo una diferencia ahí, porque si el Señor está haciendo una expiación, un proceso de limpieza, para que los que creen en Él puedan ser limpiados por su palabra, según dice Efesios, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo ver al Señor y ser transformado a su imagen si el pecado vive en mí, cuando la definición de pecado es transgresión de la ley? Sí, una cosa es la práctica del pecado y otra cosa es la naturaleza pecaminosa que permanece en nosotros. Entonces, la naturaleza pecaminosa. Naturaleza pecaminosa, sí, más no el pecado, porque nosotros no podemos tener pecado cuando Cristo venga. Sí, no la práctica del pecado. Exactamente, sería esa mi pregunta. La expresión que usa el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, está mejor entendida en esa expresión, la naturaleza pecaminosa. Y podemos caer a cualquier momento. Mire el caso del sabio Salomón. En su vejez, dice la Biblia, que fue en su vejez que él cayó, hizo las cosas terribles que hizo, pero bueno, se arrepintió. Y dice, así encuentro esta ley, sigue hablando el apóstol Pablo, aunque quiero hacer el bien, el mal está en mí. Bueno, una referencia a su naturaleza pecaminosa. Romanos 7, 19 al 20. Cuarto, el Señor Jesús solo removerá esa naturaleza pecaminosa, lo que el apóstol Pablo llama el pecado que vive en mí, en nosotros, cuando seamos transformados para la eternidad por ocasión de su segunda venida. Leo 1 Corintios 15, 51 al 54. Os voy a decir un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ya no existirá la mínima posibilidad de que se vuelvan a corromper, de que tengan un mal pensamiento, de que cometan algún tipo de pecado. Eso nunca más será posible. Y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte con victoria. 1 Corintios 15, 51 al 54. Muy bien, acá hay otro sitio católico. Yo quiero que lo vaya leyendo mientras bebo un poquito de agua. Llegó mi hora de beber agua. Lea un poquitito. Bueno, voy a enfatizar nuevamente, aquí mi conciencia me está diciendo que la declaración, para los que están llegando, para que lean todo el folleto en su casa, de la Iglesia de Roma, que por ocasión del bautismo, que no el bautismo es solamente una aspersión o una infusión de agua en recién nacidos, en la enorme mayoría de los casos, que el pecado es removido, que la huella de Adán, dicen en otro lugar, es removida. Lo que ellos llaman el pecado original no es bíblico.
Bueno, sigo leyendo. En otro sitio católico en internet llamado Scribe, en este link, aquí tengo el link, encontré esta información. Mucha atención. Los católicos bautizamos por aspersión rociando agua y por infusión derramando agua, porque nuestra regeneración y redención fue cumplida por un derramamiento de sangre por parte de Cristo en la cruz y por parte de un derramamiento del Espíritu Santo. De modo que el bautismo por infusión y aspersión representan con mayor precisión la acción del rociamiento del agua y la sangre de parte de Cristo por nuestros pecados, y la acción del Espíritu al derramarse sobre el nuevo pueblo de Dios para nuestra regeneración. El Altísimo en la Biblia no enseña que el bautismo sea por aspersión o infusión. Ya nos extendimos bastante y de manera muy detallada en la ocasión del bautismo del etíope, y ya comprobamos que se requiere de agua suficiente para que todo el cuerpo sea sumergido. Eso se llama, la mensajera del Señor, ¿cómo lo llama? La sepultura líquida. Muy bien. El origen del bautismo de niños en la iglesia de Roma, la Ilustrato. Mucha atención a este título, quiero que lo vean aquí. El origen del bautismo de niños en la iglesia de Roma, lo llaman la Ilustrato. Vamos a leerlo, esto es muy delicado, por favor concéntrese. A partir del año 313 comenzó a formarse la iglesia de Roma, y el bautismo siempre fue realizado por inmersión en agua. Los hallazgos arqueológicos de antiguas iglesias lo verifican, pues en esas iglesias habían sido construidos tanques bautismales grandes para sumergir a los nuevos creyentes, y solo personas adultas eran sumergidas en agua, o sea, eran bautizadas. Al comienzo era de esa manera. Encontré en internet, en el sitio Etimología de Bautizar, un artículo que incluía el tema el origen del bautismo de niños. Ese artículo es uno de tantos artículos, la publicación es muy extensa, y aquí tengo el link. El verdadero origen del bautismo de niños y de recién nacidos en la iglesia de Roma causa indignación. Aquí transcribo solo la parte del artículo que nos interesa. Muy bien, leo entonces de Etimología de Bautizar, publicación oficial católica. Yo apenas descubrí esto hace 4 o 5 días atrás. Yo no lo sabía. Atención, concéntrese. Así, en la antigua Roma, cuando una criatura nacía, tras haber superado los 8 días de vida si era niña y los 9 días de vida si era varón, se le practicaba la lustratio, ceremonia de purificación por agua en que participaba la familia y que oficiaba ¿quién? La abuela. Tremendo. Que se hacía por ablución o aspersión de agua sobre la cabeza de la criatura tras una breve procesión ritual, o sea, era precedido de una pequeña procesión, y al mismo tiempo se le imponía oficialmente el nombre. Vamos uniendo allí los eslabones, estamos viendo cómo se están uniendo las piezas del rompecabezas. Con ello se purificaba al niño de posibles influencias malignas que hubiera podido sufrir en el parto. En otro sai católico dice que tenía también el objetivo de expulsar demonios que hubieran tomado posesión del niño al momento de nacer. Bueno, y se le admitía formalmente en la familia y en la sociedad. El cristianismo, especialmente el católico, que es el de la parte occidental más romanizada del Imperio Romano, cristianiza ese rito y lo identifica con el bautismo iniciático, practicando así un peculiar bautismo de recién nacidos que ya no es por inmersión.
Ahí tenemos entonces el origen del bautismo por aspersión, que aquel adolescente, joven o adulto o anciano que acepte ser bautizado en la Iglesia Católica pasa, vive, se le practica simplemente una aspersión. Así comprobamos que la aspersión de un poco de agua en la cabeza de los recién nacidos, rito al cual la Iglesia de Roma llama bautismo, pero que no es bautismo, porque bautizar significa sumergir en agua, no tiene ningún origen cristiano ni bíblico. Su origen es pagano. Era un ritual pagano de la antigua Roma pagana, incorporado en la religión babilónica. La Iglesia de Roma, la cual conservó sus características paganas babilónicas, por eso en el Apocalipsis se le llama Babilonia, dio continuidad a ese ritual pagano y lo presentó como siendo el bautismo de cada recién nacido en esa iglesia. En el Nuevo Testamento, aquí está el problema, no existe ninguna enseñanza de semejante ritual en recién nacidos. De hecho, si usted verifica todos los bautismos registrados en el Nuevo Testamento, todos esos registros son de bautismos de personas adultas. Pero en la Iglesia Adventista del Séptimo Día practicamos algo que se llama la presentación de los niños. Leo de Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La presentación de los niños recién nacidos a Dios y de los pequeñuelos es una ceremonia sencilla en la cual el pastor generalmente sostiene al bebé en sus brazos mientras ora de rodillas por él. Al presentar los bebés al Señor se pide su bendición para esas criaturas. Cuando los niños han desarrollado sus facultades intelectuales lo suficiente, ya lo leímos y ya lo explicamos, para entender la salvación en Jesús, deben ser bautizados solo si los padres verifican evidencias de que ya son convertidos. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 392. Los padrinos, escuche este título, invento de la Iglesia de Roma. Dice en este link que fue tomado del Código de Derecho Canónico Católico, obviamente. Normalmente se da un padrino al bautizado, quien de alguna manera presenta al candidato y se compromete a la educación cristiana del bautizando. Puede ser un solo padrino o una sola madrina, o uno y una, o sea, pueden ser dos, hombre y mujer. La edad mínima para ser padrino es de 16 años. Ha de ser católico y haber recibido los sacramentos de primera comunión y confirmación. El padrino o la madrina deben cumplir el papel de tutores en caso de que los padres del bautizado fallezcan o no puedan atenderlo. No hay en la Biblia ninguna instrucción acerca de ese tipo de padrinos. Conclusión: la Iglesia de Roma no bautiza a sus miembros, que es el título de esta explicación. Bautismo en griego es baptisma, aquí está la palabra original en griego y se pronuncia baptisma. Bautizar en griego es baptizo, se pronuncia baptizo, ahí está la escritura original en griego. Bautizar significa sumergir en agua, o sea que un bautismo es una inmersión en agua. Actualmente no existe ni un solo católico sumergido en agua, o sea que no hay en el mundo un solo católico bautizado. Esa es una de las razones por la cual los más de 600 millones de católicos que han abandonado la Iglesia de Roma en las últimas décadas tuvieron que ser sumergidos en agua por los pastores en las iglesias protestantes. O sea que tuvieron que ser
bautizados. Si tú permaneces en la iglesia de Roma, nunca has sido sumergido en agua, o sea que nunca has sido bautizado. Si realmente tú eres un hijo de Dios auténtico, que sí amas a tu prójimo, lleva al tribunal de tu conciencia estas declaraciones de Jesús. Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua, es una referencia al bautismo bíblico por inmersión, y del Espíritu, ya lo explicamos, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Y hay otra que ya leímos, fue el primer texto, y terminamos con el mismo texto. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Hay mucho más que explicar acerca de las personas que murieron en el paganismo y en la iglesia de Roma sin ser bautizados, pero habiendo sido hijos de Dios. Ese es un tema que traeremos después. Bueno, si tú ya eres convertido, a pesar de que aún permaneces en la iglesia de Roma, según la Biblia y según el Señor, eres un hijo de Dios y el Señor te considera parte de su pueblo santo. Hoy Dios te invita para que seas bautizado urgentemente. Sin embargo, para que puedas ser bautizado, tienes que salir de Babilonia. Por ello te manda: salir de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Y concluimos de rodillas. Santo Padre, Dios eterno, creador de todas las cosas, agradecemos, Señor, porque la Biblia y el testimonio de Jesús son muy detallados, muy claros y de manera específica desmenuzan ambos, porque tú eres el autor de ambos, todo lo relacionado con el bautismo, con la ceremonia bautismal y con su significado verdadero. Señor y Dios, son muchos los hijos de Dios que ya murieron en el paganismo y en la iglesia de Roma y nunca fueron bautizados. Hay un tema maravilloso, Señor, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía que explica que esas personas serán resucitadas cuando Jesús regrese. Ese no es un problema para ti. Pero, Señor, aquellos que están viendo este video y aquellos que están entendiendo esto por primera vez, que permanecen en la iglesia de Roma, deben colocar esto en el tribunal de su conciencia, deben estudiarlo, deben preguntarte a ti, Señor, y tú les darás más información. Y deben urgentemente, si son hijos de Dios, auténticos y genuinos, deben pasar por esta ceremonia de la sepultura líquida, del bautismo, la sumersión, la inmersión en agua, como nos dio el ejemplo el propio Jesús, y tenemos los otros tantos ejemplos de adultos en el Nuevo Testamento. Señor y Dios, ayúdanos a llevarle esta información a los vecinos, amigos, conocidos, colegas y especialmente parientes que aún están en la iglesia de Roma y no entienden esta situación tan delicada. Ayúdanos a cumplir, Señor, con esta responsabilidad, porque es un mandato tuyo. Ir por todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ayúdanos, Señor, a cumplir la misión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.